Ay, tan exagerado, solo fue una palmadita, tampoco es para tanto. Ay, ¿qué hago? Es que tengo que insultarlo todo el tiempo a ver si se espabila y se pone las pilas. No le voy a durar toda la vida. Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Hoy tú y yo responderemos juntos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias del uso de la violencia en la crianza? ¿Deseas aprender mucho más de esto? Genial. Suscríbete entonces a este canal de YouTube y ya nos vemos para tú y yo aprender juntos de este tema. Bueno, como puedes ver, hoy vamos a responder una pregunta muy frecuente y es: Gina, ¿realmente cuál es la consecuencia o cuáles son las consecuencias de vivir este maltrato o esta violencia en la crianza, ¿no? Espérame, me acomodo, ok. Entonces, me alegra mucho encontrarte aquí. Hoy entonces, como puedes ver, vamos a responder la pregunta: ¿cuáles son las consecuencias de la violencia en la crianza? Digamos que quiero arrancar con algo importante, y es que nos queda el camino incompleto si logramos entender cuáles son los mitos y realidades del maltrato, si logramos entender, cuáles son esos tipos o modalidades de maltrato, pero realmente no entendemos las secuelas o las consecuencias que deja esos malos tratos, esa violencia en la crianza. ¿Por qué? Dirás, básicamente por algo súper importante, y es que a veces hay personas que nos quieren hacer creer que el uso de la violencia en la crianza es el único y mejor camino. Que los que contradigan esa hipótesis, ahora hablar de esa crianza respetuosa, de esa disciplina amorosa es una moda entre comillas. No, ¿sí? En realidad hay muchos estudios que demuestran el impacto negativo que tienen castigos, humillaciones, amenazas, etcétera, ¿sí? Lo que yo llamo esas viejas herramientas de crianza. ¿Qué es importante entonces? En mayor o menor medida, el uso de la violencia en la crianza deja cicatrices. Y esto es lo que vamos a revisar entonces el día de hoy a través de un artículo que tuve la oportunidad de conocer hace algunos meses, un artículo de UNICEF, de la página de UNICEF Uruguay del año 2020. Entonces vamos a revisar esto, ¿listo? Que igualmente quiero invitarte a que hablemos de maltrato. Recuerda que aquí te comparto la serie para que respondas muchas otras preguntas que puedes estarte haciendo alrededor de este tema y lograr prevenir esta realidad tan dolorosa en tantos niños y adolescentes. Entonces vamos a hablar de eso a través de 3 claves, ¿listo? Un segundo. Clave número 1 entonces. Así reciben los castigos físicos esos niños, esas niñas, esos adolescentes. ¿Qué les sucede a esos menores cuando reciben castigos físicos? Digamos que si bien el miedo es una emoción innata que nos ayuda a responder ante amenazas o peligros del ambiente, cuando esos menores, digamos, pasan de ese miedo a ese terror frente a esos golpes o esos castigos físicos, ese terror básicamente se va a su máximo nivel. Sienten un terror persistente y bastante limitante,
que los hace sentir una gran amenaza, y ahí podríamos decir incluso que sucede lo que en muchas ocasiones te he dicho de la paradoja de la crianza que nos explica el psiquiatra infantil, el doctor Daniel Siegel, y es cómo esa figura que debería representar protección también se vuelve esa figura que el cerebro de tus hijos comienza a percibir como amenazante. Entonces no sabe hasta cierto punto si acercarse o alejarse, porque la amenaza viene de la figura que debería representar protección, ¿sí? Y digamos, ese terror sucede esos minutos antes de recibir ese castigo físico, ese golpe, cuando... Un segundo, espérame que pase la ambulancia y seguimos. Cuando anticipan lo que va a suceder, podríamos decir incluso que esto es de la segunda ocasión en adelante, porque ya, digamos, hay ciertas señales en el contexto, en el ambiente, que le indican que eso puede suceder. Y después entonces de ese golpe o de ese castigo físico, creemos que solo sienten un dolor físico, y no, ¿sabes? También sienten un dolor emocional. Comienzan a sentir un sentimiento de impotencia, ¿sí? Que resulta de no poder cambiar esa ira o esa frustración que se dan cuenta que siente su papá, su mamá, su cuidador primario, ¿no? Entonces esos niños, esos adolescentes, sienten que nada de lo que puedan hacer en ese momento va a hacer o va a lograr hacer cambiar de opinión a esos adultos que están a cargo de él o ella, ¿no?, sobre lo que sucedió. Buscan, y mira lo importante de esto que dice el artículo, buscan sobreponerse a esta experiencia, ¿sí? Y entonces desarrollan dos mecanismos de adaptación a esa violencia que están viviendo en su hogar. Por un lado, algunos caen en esa obediencia extrema, que es lo que hemos hablado, de esa obediencia ciega, que buscan ser ese niño, ese adolescente obediente todo el tiempo, no por respeto, sino por miedo a que vuelva a ponerme ese castigo físico, vuelva a golpearme. Y hemos hablado en muchas ocasiones el peligro de esto, porque si todo el tiempo busca complacerme a mí, en un corto o mediano plazo va a buscar complacer a otros por miedo a también vivir esos castigos físicos, esos golpes de parte de los demás. Entonces esto puede exponer a tus hijos a muchos riesgos, ¿no?, que igual, si deseas que hagamos un capítulo sobre todo lo que está involucrado en esa obediencia ciega o extrema, cuéntame aquí abajo en comentarios. Por otro lado, otro mecanismo de adaptación que, digamos, crean esos niños, esos adolescentes que sufren esa violencia en casa, es otros caen en esos comportamientos violentos. Es decir, comienzan a creer que, ok, cuando yo no hago lo que papá quiere, entonces me golpea. Entonces, cuando el compañero del colegio no haga lo que yo quiero, lo golpeo. Cuando mi hermano no haga lo que yo quiero, lo golpeo. Cuando mi abuelo no haga lo que yo quiero, lo golpeo. Cuando la profesora en la escuela no haga lo que yo quiero, lo golpeo. Comienzan a creer que la violencia es el mecanismo para lograr obtener lo que quieren los demás. Y mira lo fuerte e impactante que es esto. Y en ese artículo también dice algo importante, y es que en cualquiera de estas dos situaciones se reproduce ese círculo de violencia, sea que se asumen el papel de víctima desde esa obediencia ciega o extrema, o que asumen ese papel de agresor o de victimario desde esos comportamientos violentos. Entonces, estas experiencias van más allá del mundo familiar, es decir, no impactan solamente la forma de actuar o de defenderse dentro de casa, sino en otros espacios, ¿no?, en la escuela, en otros espacios, digamos, sociales, comunitarios.
Y tristemente entonces son menores que van a crecer con la idea de que hay que enfrentarse a través de la violencia en otros ámbitos o en otras áreas de su vida, ¿sí? Y claramente eso explica mucho el por qué hay en muchos lugares alrededor del mundo sociedades violentas o microsociedades violentas que por algo tan sencillo como, no sé, eh, una infracción de tránsito ya a veces se cae en la pelea física, ¿no? Porque si desde nuestro propio hogar crecimos con la violencia como herramienta de crianza, pues eso explica por qué en muchos países hay grupos de personas que creen que hay que caer en esa obediencia ciega o tener esos comportamientos agresivos. Fundamental tener eso en cuenta. Miremos entonces la clave número 2 y es: así reciben esos insultos, esas humillaciones, esos niños, esas niñas, esos adolescentes. Entonces, ¿qué le sucede a esos menores cuando sus papás o sus cuidadores primarios, ese adulto que está a su cargo, caen en insultarlos, caen en humillarlos? Ay, es que eres un inútil, ay, es que no sirves para nada, ay, pero es que ¿por qué no haces nada bien? Ay, pero es que eres bruto, ¿qué te pasa? En fin. ¿Qué es importante decirlo? Los seres humanos construimos nuestro pensamiento primero a partir del lenguaje. Y los vínculos familiares son fundamentales al momento de comenzar a aprender y expresar palabras, construir significados, construir oraciones, comunicarse con otros. Y los niños, los adolescentes, entonces confían, creen en todo lo que su papá, su mamá, su cuidador dice, ¿sí? Por tanto, si se da cuenta que constantemente para corregirlo, entre comillas, usan palabras humillantes, usan insultos, usan groserías, esos hijos, ¿qué van a pensar? Si mamá, que es mi figura, si mamá, que es mi principal figura de referencia, dice eso, debe ser cierto. Si me dice soy un inútil, soy un inútil. Lo adhiere a su diálogo interno y cuando se equivoque va a repetir eso que mamá decía. Soy un inútil. Si mamá en infancia me dice, ay, es que soy un irresponsable, entonces me caso con ese concepto y conforme voy creciendo, cada vez que me equivoque digo, es que yo soy un irresponsable. Si papá me dice, ay, es que tú eres muy distraído, entonces a mediano o largo plazo, conforme me equivoque, voy a decirme a mí mismo en mi mente, en mi diálogo interno, es que soy distraído. Y entiendo que muchas veces es difícil de entender que, Gina, pero es que no lo golpeé, no lo pellizqué, no hay agresión física, no. Creemos que solamente cuando físicamente ese menor está afectado podemos hablar de malos tratos, podemos hablar de violencia en la crianza. Pero existe el maltrato psicológico, ¿sí? Que tiene las mismas implicaciones que hablábamos en la clave anterior cuando sucede el castigo físico. Esa frustración, esa impotencia, ese dolor emocional del que hablábamos, ¿sí? Creemos entonces que la violencia física, que la violencia psicológica enseña a portarse bien a esos hijos. Y no es así, ¿sabes? Por ese camino lo único que aprenden esos niños, esos adolescentes, es que tienen que hacer todo y más para no hacer enojar a ese adulto que los está guiando, que los está criando, que los está educando. Además, la exposición constante a esas situaciones violentas puede producir serias afectaciones en el desarrollo del cerebro de tus hijos, en su desarrollo emocional, en su desarrollo cognitivo, es decir, en su pensamiento, en su desarrollo social. Y esto es fundamental tenerlo en cuenta porque en realidad, ¿cuántas veces es importante que reflexiones? ¿Cuántas veces caemos en automático en esos castigos físicos? ¿Cuántas veces caemos en automático en esas humillaciones, en esos insultos?
normalmente no es una sola, ¿cierto? Es algo repetitivo, es algo frecuente, es algo constante que es importante cortar. Ahora, no significa que si lo hago una sola vez está bien, no. Pero sí es importante que te des cuenta el impacto que tiene para que logres entender que esto solo te aleja y te desconecta de esos hijos. Genera dolor emocional y genera dos mecanismos de defensa que hablábamos en la clave anterior, y es obediencia ciega o extrema, comportamientos violentos. ¿Deseas que tu hijo aprenda a relacionarse con los demás desde alguno de esos dos lugares? No, ¿cierto? Porque eso va a limitarlo mucho a poder desarrollarse sanamente en los otros espacios en los que se desenvuelve cada día. Entonces es fundamental tener eso en cuenta. Clave número 3 entonces. ¿Cuáles pueden ser entonces, Gina, esas consecuencias frecuentes a nivel físico, psicológico, social, que dejan entonces este tipo de malos tratos, de violencia, de maltrato, es el físico, el psicológico, en esos hijos? Primero, como decíamos en la clave anterior, baja autoestima, ¿sí? Comienzan a percibirse inferiores, inútiles, poco valiosos, incluso a exacerbar esos rasgos de timidez, de miedo, o por otro lado, exacerba esos rasgos hiperactivos buscando llamar la atención de los demás. Digamos que en mi propia historia te lo he dicho, cuando crecí en un hogar en el que había algunos temas de violencia intrafamiliar, eso hacía que tuviera miedo de expresarme en otros espacios. Entonces se exacerbaron mis rasgos de timidez, ¿no? Porque creía que cualquier cosa que dijera o no dijera podía hacer enojar a los demás y que reaccionaran como cosas que veía en casa, ¿no? Pero también, como puedes ver, hay otras personas que entonces buscan llamar constantemente la atención, exacerban sus rasgos de hiperactividad, creyendo que así no se van a enojar los demás, así va a lograr que otros lo quieran, que otros lo acepten, que otros lo hagan parte de, y las dos cosas son súper importantes tenerlas en cuenta porque nos muestran que se está construyendo una baja autoestima, ¿sí? Comienzo a creer que yo valgo de acuerdo a cómo reaccionen los demás conmigo. Si explotan conmigo, soy poco valioso porque es mi culpa. Si no quieren pasar tiempo conmigo, es mi culpa. En fin, ¿sí? Cualquier situación a nivel social que me cueste, comienzo a echarme la culpa de todo eso. Otra consecuencia que puede surgir es esos sentimientos de soledad y abandono, sintiéndose aislados, abandonados, poco queridos. Otra es la exclusión del diálogo y la reflexión. La violencia bloquea, dificulta la capacidad para encontrar modos alternativos a resolver conflictos distintos a la violencia. Una conversación pacífica, una conversación basada en el diálogo, son cosas que esos niños, esos adolescentes no conocen porque no hizo parte de su normalidad, ¿sí? Entonces no tienen esa herramienta del diálogo, de la reflexión de las situaciones, porque crecieron desde un ambiente que predominaba los tratos violentos, ¿sí? Otra consecuencia es que se genera más violencia. Como decíamos hace rato en una de las claves, se reproduce esa cadena de violencia, se reproduce esa cadena de malos tratos, creyendo que es el modo válido para interactuar con los demás. Otra cosa que sucede como consecuencia, esa angustia, esa ansiedad, esa depresión, provocando una preocupación excesiva por el pasado, cayendo en muchas veces síntomas depresivos, preocupándose de forma excesiva por ese futuro, cayendo en esos síntomas ansiosos. Incluso puede que se produzcan lo que llaman en psicología esos trastornos internalizantes o externalizantes. Internalizantes que tienen un componente emocional muy fuerte, externalizantes que se cae en reacciones violentas con otros. En este caso ahí nos explica que se sufre esa ansiedad, esa depresión, esa angustia porque se disparan mucho esos síntomas de esos trastornos internalizantes, de ansiedad, de esa depresión. Entonces es importante tener eso en cuenta. Y una última consecuencia que quiero compartir contigo que sucede al
padecer esa violencia por parte de cuando esos niños, cuando los adolescentes padecen esa violencia en la crianza, es trastornos de la identidad. Comienzan a construir una mala imagen de sí mismos, creyendo que son malos, creyendo que algo mal está con ellos, creyendo que por algo que hicieron o no hicieron, o hicieron diferente, por su culpa es que sus papás los castigaron. Y muchas veces como modo de defensa desarrollan una creencia, y es que comienzan a construir incluso creencias como: no, es que yo soy fuerte, yo soy poderoso, soy capaz de vencer a mis padres, a otros adultos. Algunas ocasiones construyen ese tipo de creencias, pero en otras ocasiones construyen esas creencias negativas de mala imagen de sí mismo. Hay algo mal conmigo para que mi papá me grite, para que mi papá me insulte, para que mi papá use el castigo físico. Entonces esto es súper importante entenderlo, y justamente para ampliar mucho más de esto quiero contarte que en la página web en punishment.org cuentan cómo va avanzando la prohibición del castigo físico y humillante en los diferentes países alrededor del mundo, porque se busca con esto entender no solo el impacto negativo que tiene, sino acabar con esa disciplina violenta en la crianza, ¿sí? Países como Uruguay, como Colombia, ya tienen su ley contra el castigo físico y humillante, y esto nos demuestra que seguimos avanzando para poder cuidar y proteger a esos niños, no solo en casa, en las escuelas, sino en cualquier ambiente en el que se caiga en usar esas viejas herramientas de crianza como los castigos físicos, las humillaciones, etc. ¿Sí? Ahora, aquí abajo te voy a compartir entonces el enlace del artículo en el que me basé para hacer este espacio, un artículo de UNICEF Uruguay. Y me gustaría entonces darte unos segundos a ver si tienes alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario sobre lo que hemos revisado el día de hoy, para que me la dejes en este momento. Bueno, entonces, si tienes más preguntas sobre este tema de las consecuencias de la violencia y la crianza, déjalas aquí abajo en comentarios y voy a estarte leyendo y respondiendo a lo largo de estos días. Una invitación muy especial que quiero hacerte, y es que hoy en día es posible no solo reconocer los mitos y realidades del maltrato, sino lograr entender cuáles son los pilares que necesitas para despedirte de una vez y para siempre de esos malos tratos en la crianza. Y justamente eso es lo que quiero compartirte en mi masterclass gratis, a la que podrás registrarte en el enlace que te comparto aquí abajo. Va a estar disponible el registro por pocos días, entonces aprovecha esta oportunidad. Entonces aprovecha para registrarte en el enlace que te comparto aquí abajo, en la descripción, en comentarios, para registrarte en esta masterclass gratis, porque en pocos días ya no va a estar disponible esta oportunidad. Y ahí, por única vez, te estaré compartiendo de forma más profunda cuáles son esos 4 pilares que te ayudarán a lograr una crianza libre de maltrato con tus hijos, para que juntos logramos prevenir esta realidad tan dolorosa desde cambiar la realidad interna de cada uno de los hogares. Entonces, espero verte ahí, y tú y yo nos encontramos en una próxima oportunidad. Bueno, un abrazo grande. Chao.